Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto, sobre todo también un placer, poder participar ahora en esta aula virtual que he seguido desde hace ya varios meses. Y obviamente, pues con toda la iniciativa de inteligencia dental, se ha ido desarrollando cada día, pues con mejores objetivos y sobre todo con la intención de poder llegar a ustedes que nos están haciendo el favor de recibir esta señal y sobre todo, lo mejor, de recibir estos mensajes que nosotros como especialistas, como académicos, queremos siempre compartir. Yo para esta presentación quiero empezar con un poco de historia, haciendo una reflexión de lo importante que ha sido a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, el que nosotros hemos sido afectados por enfermedades, y entre ellas obviamente las enfermedades periodontales. La evidencia más clara de las enfermedades periodontales que han afectado al hombre están marcados en las mismas momias egipcias. Desde hace más de 2500 años tenemos referencias de que las momias han producido efectos, y estos efectos dentro de lo que es la salud, dentro de la misma boca, se va haciendo una diseminación de los procesos infecciosos que a través de cierto tipo de características, que sean enfermedades de caries o enfermedades periodontales, han sido claramente notadas con toda la tecnología que tenemos hoy a la mano para poder evidenciar que lo que pasa en la boca no se queda en la boca. Los microorganismos que producen tanto caries como enfermedades periodontales no se limitan a producir solamente daño en dientes o encías o en la misma superficie del diente. Hoy tenemos una clara evidencia también de que las bacterias, al irse organizando, al irse desarrollando, van produciendo ciertos tipos de factores de virulencia que tienen unas capacidades de invasión, no solamente en lo que es un tejido epitelial, un tejido conectivo, sino incluso también los lechos vasculares. No es solamente una bacteriemia continua la que se puede estar produciendo, sino también una proliferación dentro de estos lechos que las bacterias pueden utilizar como propios para poder crecer, para poder desarrollar. Si nosotros estamos hablando en esta introducción de la relación que hay entre las enfermedades infecciosas, y en este caso
las bacterias, hay que recordar que en nuestra historia la primera vez que se habló de bacterias fue precisamente cuando Leeuwenhoek pudo hacer una determinación de que había microorganismos que vivían en la boca, en su propia boca. Entonces, dicho de otra manera, nosotros sabemos que las bacterias están presentes en nuestra boca desde el inicio, desde que se descubrieron estos animalúculos, así como los llamaron. Esa masilla que se acumulaba sobre los dientes en la boca de Leeuwenhoek, él le denominó materia alba por sus características propiamente de organización blanquecina a la superficie de los dientes, que eso hace muchas veces que no se vea de una manera muy notoria, porque se camuflajea con el mismo tono de los dientes. Ahora, si estamos haciendo vueltas en esta revisión histórica, yo quiero que repasemos un poco la historia de nuestra profesión, que fue precisamente cuando Pierre Fauchard, en 1728, escribió esta obra tan famosa denominada así El cirujano dentista. Es importante hacer reflexión también sobre este libro, porque Pierre Fauchard en esta época hablaba de las enfermedades periodontales con una característica muy particular. Él hacía una denominación de caries de hueso, y esta enfermedad de caries de hueso, que trataban de una manera muy receptiva, pues estaba manejado precisamente con principios que obviamente se basaban en extracciones muy rudimentarias y en prótesis como las que ven ustedes en esta imagen. Entonces el reemplazo de dientes pues también ha estado prácticamente unido desde los etruscos, que se encontraron las primeras referencias de lo que era un reemplazo dental, y las enfermedades. Entonces, siendo nosotros una reflexión sobre estos factores históricos, yo quisiera también retomar una publicación muy importante de alguien que ustedes deben de recordar perfectamente en sus clases de historia de la odontología, que fue precisamente una publicación de G.B. Black. Green Bardyman Black, conocido como el padre de la odontología moderna, él escribió un libro muy importante que está relacionado con lo que son las enfermedades que no se llamaban como nosotros las conocemos hoy, se llamaba enfermedad de Rix o piorrea alveolar, pero que con la descripción que daba G.B. Black sobre lo que era el periósteo o la membrana periodontal, él daba una gran importancia a esta estructura que forma parte propiamente del soporte de los dientes. Así, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, se empieza a hablar sobre lo que es la higiene. Precisamente en un journal de 1911 salía una publicación relacionada con lo importante que era la higiene, y esto pues, obviamente era una forma de hacer resurgir una especialidad, un área profesional aunada, paralela al campo de la práctica odontológica, que era el de la higienista dental. Fue entonces cuando en este journal de 1911 y después de 1914, cuando Fons fundó la primera escuela de higienistas dentales. Con ello, entonces, el hablar de higiene dental, el hablar de asistentes, de higienistas dentales trabajando junto al odontólogo, era tener una visión diferente a lo que se venía haciendo desde hace muchos años: sacar dientes y reemplazar dientes. Ya se buscaba de alguna manera el tratar de desarrollar técnicas profilácticas eliminando esa masilla, esa materia alba, esa placa de Leon-Wieland o esa placa dental, placa gelatinosa bacteriana, como le llamaba también G.B. Black. No se correlacionaba con las enfermedades, pero sí se sabía que un paciente, cuando le trataban a través de principios profilácticos de limitar esa materia alba, esa masilla, esa placa gelatinosa microbiana, se podían desarrollar mejores condiciones de salud. En la misma historia, entonces, al hablar de enfermedades periodontales y al hablar de los conceptos de caries de hueso, se hacían procedimientos altamente receptivos, cirugías tan receptivas como fueron las gingivectomías de Crane y Kaplan, las gingivectomías de Ward, y obviamente con ello pues procedimientos donde se creía que lo importante era eliminar, con los principios de extensión como prevención de Black, no solamente tejido enfermo, sino también tejido sano. Yo denomino a esta historia de los tratamientos sin ninguna evidencia y con principios básicamente radicales, la era del parodontauro. Fue cuando precisamente al empezar a desarrollar conceptos de biología periodontal, biología aplicada a la odontología,
como el caso de Bernard Gottlieb en 1921, cuando habló por primera vez de la adherencia epitelial, este concepto G.B. Black no lo conoció, y por eso G.B. Black recomendaba colocar las restauraciones de las terminaciones de las coronas por debajo de la encía en lo que él creía que era una zona de inmunidad. Jess Berhow, en 1952, hizo una publicación también clásica que denominaba la bolsa gingival. Él decía que si las bacterias no eran controladas cuando se acumulaban en la parte superior de la encía, es decir, supragingivalmente, estas bacterias podían organizarse y colocarse y desarrollarse, proliferar subgingivalmente. Fue precisamente con Cranfield cuando en 1966 desarrolla el primer taller mundial de periodontología en Michigan. Él invita a todos los expertos que conocían el área para que opinaran sobre los posibles factores o sobre las posibles formas en que se podía tratar las enfermedades. Y lo primero que se llegó en conclusión en este famoso workshop del 66 es de que no había ninguna evidencia científica, que se estaban tratando o que se estaban desarrollando procedimientos terapéuticos con una base totalmente empírica. Y es cuando se invita a todos los expertos para que desarrollen estrategias. Con ello, con los conceptos que había postulado ya Harold Lowe en 1965, al evidenciar que personas sanas que suspendían sus hábitos de higiene iban a acumular placa, esta placa la relacionaron claramente con gingivitis. Y lo más importante que demostró Harold Lowe no fue solamente que los pacientes sanos que suspenden hábitos de higiene acumulan placa y gingivitis, sino que también al volver a tomar sus hábitos de higiene disminuían placa y disminuían gingivitis. La gingivitis, por lo tanto, la demostró que era reversible, pero en los estados iniciales en acúmulo de placa se podía evidenciar un estado prepatogénico, que Harold Lowe llamaba gingivitis subclínica, que era cuestión de tiempo para que la inflamación empezara a aparecer. Con estos estudios, entonces, se desarrollaron una gran cantidad de trabajos, una gran cantidad de líneas de investigación que llevaron a los famosos estudios longitudinales, como los de Michigan, los de Gotemburgo, los de Nebraska, Loma Linda, Minnesota, y todos ellos buscando dentro de un marco científico cuáles eran las mejores opciones para poder tratar una enfermedad. Las conclusiones de todos estos estudios nos llevan a entender que si bien sabemos que existe una teoría de gérmenes, y que esta teoría de gérmenes en el siglo XIX difícilmente la conceptualizaban los médicos como que una bacteria pudiera causar enfermedad, fue entonces con el estudio de Lowe cuando se demuestra que las bacterias que crecen en la boca son capaces de producir enfermedad, entre ellas gingivitis y después periodontitis, como un viejo paradigma de entender que si una gingivitis no es tratada puede ser la puerta de entrada para desarrollar periodontitis. ¿Cuál es la diferencia en la conceptualización? Que las gingivitis y las periodontitis tienen un factor determinante denominado biofilm microbiano. El biofilm microbiano es un neologismo, es un concepto contemporáneo sobre lo que ha sido a lo largo de la historia la teoría de los gérmenes. Entender que en el siglo XXI sabemos que las bacterias juegan un papel muy importante, no solamente en el inicio y progresión de las enfermedades, sino también en las mismas condiciones en que nosotros trabajamos en salud. Esto lo voy a explicar más adelante, pero si nosotros hiciéramos entonces una reflexión de uno de los primeros libros más importantes de odontología, con la gran cantidad de publicaciones que hoy hay en relación a la evidencia que tenemos de reconocer que las enfermedades pueden ser tratadas, pueden ser controladas, teniendo una visión diferente, manejando no únicamente conceptos que vayan a estar relacionados con una serie de mitos, sino mucho más que vayan a desarrollar trabajos de investigación que nos dan pauta para entender que la odontología en estos últimos años, en estos últimos 20 años y mucho más, en estos últimos 13 años de este tercer milenio, se han roto una gran cantidad de mitos y por lo tanto todo esto nos lleva a entender que los mitos es lo que se queda enclavado en nuestra práctica profesional porque muchas veces creemos y seguimos haciendo lo que nos enseñaron en la escuela. Los hitos son todos estos conceptos científicos que van a dar pauta para hacer un parteaguas
para que en base precisamente a las verdades y a las creencias se tomen premisas para generar nuevos conocimientos y por lo tanto cambios de paradigmas. ¿Cuál es entonces un punto de reflexión? Nosotros sabemos que en la escuela nos enseñaron a tener ciertas formas de comunicación y una de las formas de comunicación que nosotros hemos visto a lo largo de nuestro desarrollo familiar es cuando íbamos a casa de los abuelos y tomábamos un teléfono. Tal vez ustedes todavía crean que el inventor del teléfono fue Graham Bell. Sin embargo, debo decirles que para que vean esta relación de los cambios de paradigmas, que Graham Bell no fue el inventor del teléfono. El verdadero inventor del teléfono fue Antonio Giuseppe Meucci. Si Meucci o Graham Bell vieran la gran evolución que han tenido estos sistemas de comunicación, como el Motorola, que es el teléfono gris que ustedes pueden ver en esta pantalla, que fue el primer teléfono celular, a los smartphones que hoy manejamos, que tienen una gran cantidad de aplicaciones. Esto es entonces una forma analógica de ver cómo en el medio de la comunicación también nosotros tenemos que tener la posibilidad de entender lo que Graham Bell decía. A veces no paramos tanto en el tiempo a contemplar una puerta que se cierra, pero que en ocasiones vemos demasiado tarde cuando la oportunidad de otra puerta se está abriendo. Entonces, nuestras oportunidades es entender que nosotros somos protagonistas de los verdaderos cambios de la odontología. La odontología, en estos últimos años, ha venido a ser de la era de los descubrimientos que vinieron precisamente en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX, ahora a la era de las aplicaciones, que es propiamente el siglo XXI. Los conocimientos que se basan, por ejemplo, en los estudios de DNA, nos han ayudado muchísimo a entender cosas que en ocasiones se pensaban que eran muy distantes. Se ve también dentro de esta perspectiva del conocimiento en base a lo que son la transferencia de genes, que la misma inteligencia, la inteligencia artificial, puede ser una de las formas de entender que nuestro futuro ya empezó. Este futuro que nosotros cuando estudiábamos en la escuela nos dimos cuenta pues que nos enseñaron una gran cantidad de conceptos que fueron desenvueltos o que fueron descubiertos en el siglo XIX y entender que ese futuro lejano del siglo XXI, del tercer milenio, empieza con todo lo que es la nanobiótica. Y la nanobiótica es una forma también de visualizar que el futuro, el tratamiento de las enfermedades, no se va a lograr solamente con antibióticos, sino que en muchas de las ocasiones podrán deberse a las capacidades que nosotros veamos implementados, al conocimiento de la electrónica, a los conocimientos de la nanobiología y sobre todo el conocimiento del propio destino que tenemos a través de nuestro DNA. Ahora, entonces, de la era de los descubrimientos a la era de las aplicaciones, si nosotros puntualizáramos cuáles han sido posiblemente los hitos que han cambiado la práctica, en el siglo XIX, sin lugar a dudas, fue la anestesia, el descubrimiento de los rayos X, los advenimientos de Pasteur o de Robert Koch al implementar sus teorías de los gérmenes y, pues, quién no reconocer que desde hace más de 100 años la amalgama ha estado pegada dentro de todos los procedimientos e intentos de rehabilitación. En el siglo XX esto cambió notablemente al preparar cavidades cuando Borden implementa o descubre, aplica el concepto de la alta velocidad con el arc rotor, vinieron las resinas, los adhesivos y sobre todo algo muy importante, empiezan a surgir las evidencias comparadas con todas las técnicas o los procedimientos que se hacían de manera empírica y entender que si no tenían una base científica no tenían realmente una validez para aplicarlo continuamente. Así en el siglo XXI, pues todos somos testigos de la aplicación del CAD/CAM en nuestra práctica odontológica, la utilización de la bioingeniería, incluso la genómica o la proteómica. Esto es parte propiamente de nuestra historia contemporánea. Así eran entonces las unidades en la época de Black, así eran las unidades en la época de Ramphler, y así son las unidades en nuestra época, en la época de Jan Linde. Esto es entonces entender que de la era de los descubrimientos a la era de las aplicaciones, la odontología ha vivido una paradoja que viene precisamente entendido porque a menudo en las escuelas se están enseñando contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a nuestros alumnos del siglo XXI. Aquí entonces tenemos que ver que hay paradigmas que se tienen que cambiar
y que tenemos que entender que no vale únicamente trabajar con lo que tengamos en la mano. No es la odontología basada en mi existencia para abrir el cajón y a ver qué es lo que utilizamos, sino cambiar el paradigma y entender que es mucho más importante el comparar lo que es trabajar con experiencia a trabajar con evidencia. El que trabaja únicamente con experiencia tiene el riesgo de cometer el mismo error y repetirlo con mayor seguridad. Y el que trabaja con evidencia tendrá seguridad a corto, mediano y largo plazo de lo que está haciendo. Tiene una base de fondo, de sustento científico, que le va a ayudar a entender que los descubrimientos nos dejan tener aplicaciones. El caso muy claro es lo que nosotros estamos viendo en esta revolución del siglo XXI en la odontología, es con los implantes dentales. Hace exactamente 60 años, Brånemark hablaba por primera vez del concepto de la osseointegración y fueron precisamente 30 años después cuando George Sarp, un alumno que se formó con él en su instituto, cuando invita para que venga al famoso Congreso de Canadá de Toronto a dar a conocer a los odontólogos en América sobre esta aplicación de la osseointegración en los implantes dentales. Es por eso que en relación a esta reflexión vemos nosotros una amplia revolución también, no únicamente en la práctica clínica, sino también en el área comercial. Por eso es que hay muchos colegas que hoy precisamente el buscar darle a los pacientes que han perdido todos los dientes, en lugar de tener una prótesis convencional, pues prótesis soportadas por lo menos en 4 implantes en una sola sesión. Esto, repito, ha venido siendo una forma muy común de la comercialización de los implantes, de que se sacan los dientes y se colocan los implantes en la misma sesión, pero aquí entonces vale la pena que nosotros retomemos nuestro mensaje de esta sesión. La sesión de hoy yo quiero que enfoquemos que la prevención no es ir al dentista cada 6 meses. No hay ninguna evidencia que nos deje a nosotros, claro, entender que el paciente que vaya con el dentista cada 6 meses va a estar en un marco de seguridad. Tampoco hay ninguna evidencia que nos diga que el paciente que se siga limpiando con pasta y cepillo, como hace más de 150 años se preconizó, se le diga al paciente que con eso se va a prevenir de las enfermedades. Hay que entender que prevención no es aplicación tópica de flujo, prevención no es solamente aplicación de salidores y fisuras, sino hay que entender que el nuevo paradigma de la prevención se escribe con 3 P's: preservar, prevenir propiamente y predecir. ¿Por qué? Porque así como entonces hace 30 años se empiezan a desarrollar todas las diferentes técnicas de colocaciones de implantes con gran revolución también en sus superficies, en sus sistemas de colocación, en sus sistemas de rehabilitación, pues así como ha habido gran aporte de estos principios de rehabilitación para la osseointegración, también hay que entender que una triste realidad es que la oseodesintegración es una realidad. Un paciente, si es susceptible y perdió sus dientes por periodontitis, es muy probable, las probabilidades hablan de riesgo, es muy probable que el paciente pueda perder los implantes por periodontitis. Cada día llegan más a nuestra consulta pacientes que han sido rehabilitados con implantes, han sido tratados dentro del concepto clásico de colocación de implantes, buscando colocar los implantes donde hay hueso y ver que ningún hueso que se forme bajo una membrana o ningún hueso que se inserte va a ser más resistente al hueso que se perdió. Si el paciente perdió hueso, se llama susceptibilidad. Y si el paciente sigue teniendo la susceptibilidad, los mismos factores de riesgo, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Lo que le pasó a un diente le va a pasar a un implante. En esta semana probablemente aparecerá una revista que habla precisamente de este artículo que se llama Perimplantitis, osseointegración o oseodesintegración, que es una reflexión sobre cómo nos tenemos que afrontar a los pacientes que han perdido dientes y que están pidiendo que les coloquemos implantes. Es muy importante tener en mente que en este concepto de la historia natural de las enfermedades, nosotros tenemos que ver que hay periodos de prevención primario, secundario y terciario. Y desafortunadamente, en las escuelas, pues nos han enseñado a trabajar sobre la limitación del daño, conceptos del siglo XX. Aplicados en el siglo XXI, sabemos que las enfermedades no deben de afrontarse en la etapa terciaria de prevención.
Limitar el daño y rehabilitar es entender que la susceptibilidad sigue siendo un eje central en el inicio y progresión de las enfermedades. Es muy importante hacer fomento de la salud. Fomento de la salud es decirle al paciente, límpiate los dientes 3 veces al día. Pero esta relación de fomento de la salud tiene que ir acompañado de una protección específica. No hay vacunas de caries, no hay vacunas para gingivitis o periodontitis, pero sí hay una vacuna que se puede aplicar en nuestra mente y en la mente de los pacientes. Antes que pensemos qué podemos hacer en los dientes de los pacientes, hay que ver qué se puede hacer en la mente de los pacientes. Y ahí es donde entra la protección específica. Es la educación, es la motivación. No hay prevención si no hay educación. No hay educación si no hay motivación. No hay motivación si no se desarrolla una motivación de manera emocional y se aplica únicamente de manera racional. El hacer protección específica entonces es eliminar placa y enseñar al paciente a eliminar placa. Es al paciente enseñarle lo que es la placa y conocer en nuestra mente lo que es la evolución de la placa a una transformación de un biofilm de microorganismos específicos que van a producir enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis, que si son diagnosticadas y tratadas de manera oportuna, en el caso de la caries, en lugar de hacer cavidades, hacemos tratamientos de remineralización. En el caso de enfermedades periodontales, en lugar de hacer colgajos o injertos, hacemos tratamientos de control de placa y disminución de la inflamación, eliminando precisamente el factor causal. Esto, entonces, si nosotros lo repasamos dentro de los marcos curriculares o los planes curriculares que tienen hoy en día muchas escuelas, que algunas son todavía de 4 años, otras son ya de 5 años, la carrera profesional, otras incluso todavía siguen teniendo limitaciones en sus contenidos temáticos y lo dan todo en 3 años. Si nosotros viéramos en este PAI la carga que se le da a la rehabilitación comparada con bases odontológicas y quirúrgicas, la odontología preventiva o las áreas preventivas dentro de nuestra formación sigue siendo todavía una limitante muy importante para reflexionar en los próximos diseños de los marcos curriculares. ¿Por qué lo digo así? Porque cada día seguimos viendo nosotros en esta práctica que llegan pacientes buscando tratamientos que alguien no le pudo resolver, pacientes que han ido buscando dentistas que les ayuden a corregir defectos en su estética que generan defectos progresivos en la salud, porque si nosotros vemos o nos enseñaron a entender que un diastema se puede corregir con coronas, es entender el tratamiento de la secuela. Estos pacientes nos han llegado precisamente con esa idea, de que fueron buscando un dentista que les ayudara a corregir los dientes que se estaban separando, y los dentistas lo único que le pudieron ayudar es colocando coronas y restaurando procedimientos sin ninguna capacidad de control de la enfermedad, y por lo tanto, en el proceso se debe desarrollar siempre, antes de aplicar algún tratamiento, hay que entender que hay muchas formas de tratamiento, pero solo hay una forma de definición del mejor tratamiento. El mejor tratamiento es el que está indicado, y para indicar un tratamiento hay que diagnosticar. El diagnóstico es la experiencia cognitiva que tenemos, y por eso entendemos que los ojos ven lo que la mente sabe. Vemos lo que sabemos, porque el que no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra, o finalmente veremos lo que nos conviene. La boca de los errores no es más que la boca de los horrores de pacientes que han ido a buscar algún tratamiento, ven que un diente está flojo, le sacan los dientes, colocan prótesis, sin entender el principio del pronóstico. Lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás si no modificamos los factores de riesgo. Reiteramos entonces que lo importante no es hacer lo que nos enseñaron en la escuela, simplemente de ver la odontología como una forma restaurativa. Pacientes que han recibido coronas y que el paciente ya no regresa con su odontólogo porque sigue teniendo problemas. Y a la hora que se analizan con qué o cómo se fueron tratados, pues vemos que desafortunadamente esos principios de extensión por prevención, de colocar restauraciones por debajo de la encía o colocar restauraciones que traten de cubrir raíces sin ver que todo lo que coloquemos de márgenes que no tengan sellados son defectos que van a utilizar los microorganismos como nichos ecológicos para poderse desarrollar.
La gran diferencia entonces en el paradigma del siglo XXI es que hay que cambiar, que no se debe manejar únicamente el tratamiento de las secuelas, sino que se tiene que tener en mente el verdadero enfoque para hacer un tratamiento de las enfermedades. El tratamiento de restauración debe cambiarse por un tratamiento de prevención. Un tratamiento que tradicionalmente ha sido manejado, pues decimos, los pacientes pierden dientes, y al perder dientes, pues la solución ha sido durante muchísimos años el colocar prótesis. Y esto nos lleva precisamente a entender que la boca de los horrores no son más que la boca de los errores. Errores, primero, no es que se pusieron mal una corona. El problema está que se colocó una corona en un diente enfermo. Y si ustedes visualizan precisamente en pacientes que tengan antecedentes de historias frecuentes con el dentista, pues donde vemos, donde ha habido mayor intervención, también tristemente hay mayor destrucción. Esto entonces nos lleva a retomar este principio, que si nosotros hacemos una detección temprana, los efectos tienen menos defectos. Esta es una publicación que realizamos en el 2010 con uno de nuestros alumnos de posgrado. Él, buscando algo importante para poderse titular, me enseñaba una gran cantidad de procedimientos. Y esto fue uno de los que yo le comenté. Le dije, esto es lo ideal que tenemos que hacer, profesor. Que si nosotros hacemos la detección y que este paciente que llegó como principal motivo de su consulta era, se me están separando los dientes, hay que entender que la formación de un diastema no es más que muchas de las veces una migración patológica. Y por eso, uno de mis aforismos les diría, siempre que vean un diastema, sospechen de una bolsa hasta que no demuestren lo contrario. Este paciente, esto es un ejemplo que está reportado en la literatura en varias ocasiones, que simplemente basta que nosotros hagamos un diagnóstico específico para determinar hasta dónde está extendida la pérdida de inserción y ver que basta, sin hacer procedimientos extensos o invasivos, hacer únicamente raspados y alisar radiculares en donde son bolsas muy profundas, tener un acceso mínimamente invasivo, podemos recuperar no solamente la salud de los tejidos, sino que incluso también que los mismos dientes regresen a su lugar. Esta capacidad que nosotros sabemos que se desarrolla, está dada por en el periodonto, en los tejidos periodontales, hay una gran cantidad de células que nos dan esa oportunidad de no únicamente ser reparativos, sino que muchas de las veces tener capacidades regenerativas. El paradigma tradicional también del siglo XIX es de que nos enseñaron a revisar a los pacientes con el 1x4, espejo, explorador, pinzas y excavador. Hoy, el nuevo paradigma nos tiene que hacer entender que no hay que revisar al paciente con el 1x4 básico, hay que hacerlo con el 1x1. El 1x1 es tan simple como la multiplicación. Un espejo por cada explorador, un espejo por cada explorador periodontal, no un explorador que nos intente ver si hay cavidad, porque eso no es un método científico para determinar la presencia de caries, sino un explorador periodontal, denominado comúnmente sonda periodontal. Una sonda periodontal por cada espejo. Esto es lo básico que tenemos que tener para hacer verdaderamente mejores diagnósticos. Diagnósticos que nos eviten llegar a la máxima intervención, porque hoy nuestros alumnos en los posgrados aprenden a hacer procedimientos de máxima intervención. Para eso se desarrolla entonces una especialidad en el área de la periodontología para tratar con la máxima evidencia científica procedimientos altamente complicados, como si un paciente pierde dientes, pierde también hueso, y a la hora que requiera algún tipo de reconstrucción, pues no basta, decíamos, con abrir el cajón y a ver qué tenemos en existencia. Y pueden ser algún tipo de injerto, algún tipo de membrana, algún tipo de material poroso, algún tipo de material absorbible, de origen bovino, de origen equino, de origen humano, de origen de cualquier forma. Hay muchas formas en que podemos nosotros tener injertos. Pero repito, ningún injerto que se coloque en un defecto o ningún hueso que se forme bajo una membrana va a ser más resistente al hueso que se perdió. Esto es, a final de cuentas, máxima intervención. Y reiterando entonces esto de que un implante es una aplicación muy importante de la odontología,
no es el reemplazo ideal de un diente natural. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros sabemos que en ocasiones un implante puede sustituir excelentemente bien a un diente natural perdido, siempre y cuando se observen principios que son los de la biología. Los de la biología que están integrados en los mismos dientes que se aplique también en los implantes. Y por eso entender que si nosotros tenemos que colocar un implante, los conceptos de hace 30 años de Branneman era colocar los implantes en donde había hueso. Y gracias a los avances en el área de la periodontología, a los avances en el área de la regeneración periodontal guiada, se aplicó la regeneración ósea guiada, se aplicó los principios de la estabilidad de crestas óseas y con ello los implantes pueden tener mucho mejor apariencia estética. No basta simplemente entonces tomar al paciente en el antes y el después, cómo nos llega y cómo lo dejamos. El antes y el después tiene que ser un después a largo plazo, no un después de que una prótesis de 3 unidades se convierta en una prótesis total, que una prótesis total se convierta en una prótesis de colon 4 cargada por implantes y que el paciente después con perimplantitis tengamos que buscar otros procedimientos que también ya pueden estar limitados. Devan lo dijo ya hace más de 58 años. El mantenimiento de lo que está presente es al menos tan importante como el reemplazo meticuloso de lo que se ha perdido. El tratamiento convencional ha sido así: el ir al dentista cada 6 meses y el que nos pongan amalgamas recién las incrustaciones. Hoy en día vemos que el tratamiento convencional no es quitar amalgamas. El tratamiento convencional no es ver que una amalgama primera clase se convierte en segunda clase, que una segunda clase se convierte en una MD o que una amalgama se cambie por incrustación. No hay que quitar amalgamas, no hay que quitar incrustaciones, simplemente por el hecho de utilizar materiales cerámicos, sean ionómeros, compómeros o cualquier polividrio que ustedes puedan tener. Aquí lo que hay que cambiar son realmente las condiciones de los factores de riesgo que pueden hacer que lo que le pasó a la cara de un diente le pase a la otra cara también. El tratamiento convencional no es más que entender que el viejo paradigma de extensión por prevención es extensión por destrucción. Entre más le quitas, más lo debilitas. La intervención mínima es la preservación máxima. Es el paradigma máximo de la ontología de mínima invasión. Prevención máxima e invasión mínima. No es hacer cavidades chiquitas. No se puede hacer una odontología de mínima invasión si no tenemos en la mente la máxima capacidad de preservación. La prevención máxima y la invasión mínima. Este es un recurso de la odontología contemporánea. Mínima invasión, máxima preservación nos lleva a cambiar el orden de las palabras. Y en lugar de hacer extensión por prevención por extensión, hay que hacer prevención de la extensión. El caso común es de que llega un paciente y nos dice: doctor, se rompió la corona. Y hoy pues nosotros podemos decir: no se preocupe, hoy en día tengo aquí en el cajón unos implantes y vamos a quitar esa raíz y vamos a colocar esos implantes. Y la paciente pues obviamente dice: doctor, fenomenal, me ha evitado usted que me desgasten los 2 dientes de junto y me colocó un implante. Claro que esto suena muy bien, pero esto no puede funcionar de manera adecuada si nosotros no tenemos una clara conceptualización que ante la presencia, preservación y ante la ausencia, reconstrucción. Hay pacientes que entonces pueden perder todos los dientes y cuando quieren colocar implantes no hay hueso donde colocar implantes y se requiere, decíamos, una gran cantidad de intervención. Pero ¿qué pasa si nosotros conceptualizamos de no trabajar únicamente en lo que nos enseñan en la escuela de una odontología integral, sino cambiar paradigmas de lo que es el conocimiento multidisciplinario a una práctica multidisciplinaria? El caso, por ejemplo, de esta muchacha que dice: ok, me quitaron este premolar que se me rompió, me colocaron un implante y ahora quiero que me enderezcan los dientes. Y va con el ortodoncista y dice: doctor, quiero que me enderece mis dientes. Y lo primero que dice el ortodoncista: hay que quitar premolares. Y ya se colocó un implante. Este es un ejemplo entonces de entender que el conocimiento multidisciplinario es creer que nosotros podemos saber de todo y hacer de todo. Y la práctica interdisciplinaria es la que nos correlaciona con nuestras capacidades de conocimiento en poder hacer diferentes planes de tratamiento. Entonces, si nosotros vamos a hablar hoy de tratamiento de las enfermedades, hay que entender que caries, gingivitis y periodontitis son enfermedades infecciosas y que estas están desarrolladas precisamente por los conceptos
de la placa dental del siglo XIX de Black y de John Williams a los conceptos actuales del biofilm, que es una comunidad microbiana que está implicada tanto en la salud como en la enfermedad. El biofilm es un neologismo, no se tiene que traducir. El biofilm es la conceptualización de la capacidad que tienen las bacterias para poder proliferar. Y la mayoría de bacterias que viven en este planeta desarrollan biofilms. Y en nuestra boca, donde hay buena temperatura, buena alimentación y buena humedad, es el medio idóneo para que estas bacterias puedan adherirse y colonizar sobre una película adquirida, que son glucoproteínas salivales, es mucina salival, y a partir de estos recursos naturales que encuentran en la boca, las bacterias irán creando una matriz de alta resistencia de exopolisacáridos que irá creciendo, irá proliferando, irá madurando y por lo tanto tendrá esas capacidades de migración. El concepto actual de placa bacteriana y de flora bucal se incluyen también en lo que es la microbiótica. La microbiótica viene precisamente a resolver una gran cantidad de incógnitas que hoy entendemos gracias al advenimiento del genoma humano. Se desarrollaron estudios sobre el genoma bacteriano y las principales bacterias implicadas en las enfermedades se han ido analizando también sus genomas y se ve que hoy en día nuestro genoma tiene una gran cantidad de interacción con los genomas bacterianos y esto es lo que se llama el microbioma humano. Y hay microbiomas que se analizan en la boca y microbiomas que se analizan en cualquier parte de nuestro organismo. Es el concepto actual de ver que cuando el paciente llega con nosotros y le hacemos una atención de placa, lo que estamos viendo es una masilla de bacterias organizadas que están produciendo enfermedad, que bien puede ser gingivitis, en algunos casos en pacientes susceptibles puede ser también periodontitis. Y este concepto entonces de gingivitis, periodontitis, entra también dentro de lo que es placa y biofilm. Placa y biofilm es hablar de un factor de riesgo. Un factor de riesgo que está relacionado con lo que son los agentes, los genotipos, que es lo que nosotros traemos portando, es la susceptibilidad, y los factores medioambientales, que puede ser desde defectos de nutrición hasta defectos en los hábitos, como puede ser el fumar. Así entonces, cuando nosotros extraemos un diente, podemos hacer una clara análisis de lo que le está pasando a este paciente y entender que lo que le pasa a un diente le va a pasar a los demás. Si no modificamos factores de riesgo, seguirá habiendo cemento toxificado en los dientes, seguirá habiendo biofilm subgingival, biofilm supragingival, pérdida de inserción y por lo tanto entender que todas las bolsas periodontales de 7 milímetros o más algún día fueron de 3 milímetros o menos y que los pacientes cuando son detectados en manera temprana, las zonas de resistencia son mucho mayor. Mientras hay hueso, hay esperanza. Y por eso entonces en estos pilares estratégicos entender que de la antigua odontología basada en exodoncia, prostodoncia y en operatoria, hoy existen 3 pilares muy importantes en la odontología del siglo XXI. La periodontología, que estudia y trata, previene enfermedades periodontales, la cariología, que estudia, trata y previene enfermedades relacionadas a caries, y la tribología, la biotribología, que es el estudio de todo lo que va relacionado con el desgaste de los dientes, con la fricción y los medios en los cuales se pueden desarrollar, en el ejemplo de la erosión ácida o en el ejemplo de la abrasión. Las relaciones de competencia, por lo tanto, también hay que entenderlas como disciplinas que nosotros tenemos que llevar a cabo. Multidisciplinas es tener una gran cantidad de conocimientos. Las interdisciplinas es correlacionar los conocimientos para poderlas interactuar. Y con esta interacción de los diferentes o de los múltiples conocimientos, nosotros podemos desarrollar acciones transdisciplinarias. La periodontología es un área transdisciplinaria de la odontología que ha podido trascender en los conceptos de salud y también en los conceptos de enfermedad. Los conocimientos multidisciplinarios tradicionalmente han sido a través de nuestras asignaturas como exodoncia, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, prostodoncia, implantodoncia. Todo ello, si nosotros entendemos, vamos viendo que los conocimientos multidisciplinarios pueden ser relacionados también en el área de nosotros de especialistas, pues tenemos que estudiar patología, histología, embriología, inmunología, farmacología, microbiología, epidemiología,
biología celular, biología molecular, genómica y proteómica y todas las que no me pueden caber aquí, pero todas estas, a final de cuentas, se desarrollan con las áreas de la odontología. Estos entonces conocimientos multidisciplinarios que cada uno tendremos la capacidad de poder interactuar con áreas de especialidad, y estas áreas de especialidad es lo que conocemos entonces como relaciones interdisciplinarias. ¿Cómo explicarlo? Nosotros, si trabajamos en equipos interdisciplinarios, como especialistas, ya únicamente no tenemos que limitar nuestro campo de acción únicamente con colegas del área de odontología. Hay que interactuar a través en el área de la periodontología con la medicina periodontal, con cardiólogos, con neumólogos, con neurólogos, con perinatólogos, con reumatólogos, endocrinólogos o perinatólogos. La transdisciplinariedad es entender que de lo que ha sido la periodoncia, lo que hacíamos en clínica, va cambiando con la periodontología, que es la que le ha dado el conocimiento científico para saber cómo lo tenemos que hacer con evidencia y interacción. Las estrategias interdisciplinarias, por ejemplo, si analizamos 3 áreas, como puede ser periodoncia, prostodoncia o implantodoncia, es ver que para colocar implantes no basta, decíamos, colocar implantes donde hay hueso, hay que llevar toda una serie de interacciones de análisis, interacciones con áreas como la imagenología, que nos haga hacer una planeación estratégica de cómo hacer la colocación de los implantes. ¿Por qué? Porque en base a esta estrategia interdisciplinaria podemos tener mejores resultados. Y por eso reiterar, el mantenimiento de lo que está presente es al menos tan importante como el reemplazo meticuloso de todo lo que se ha perdido. Las estrategias interdisciplinarias nos hablan de eliminar primeramente la enfermedad, hacer asignaciones de riesgo para hacer tratamientos con diseño a largo plazo, seleccionar materiales basados en evidencias y restaurar estética y restaurar función. El restaurar estética y restaurar función nos lleva precisamente a hacer curación y control de las enfermedades. Entonces, el implante oral no es el reemplazo ideal de un diente natural si no se modifican los factores de riesgo. Hay pacientes entonces que requieren procedimientos cuando ha habido una máxima destrucción, pues se tiene que hacer una máxima invasión. Ante una máxima destrucción no son únicamente una gran cantidad de procedimientos y materiales que nosotros tenemos que utilizar. La máxima intervención no es hacer grandes colgajos, la máxima intervención no es hacer una gran cantidad de procedimientos en una cirugía de amplia extensión. Hay que entender que para que el paciente tenga mejores resultados, la intervención también viene en la biología. La intervención viene también en hacer que proteínas de origen mismo, como pueden ser proteínas morfogénicas, como pueden ser factores de crecimiento, estén directamente relacionados con las capacidades que nosotros tenemos que tener para tener esa intervención en las respuestas que nuestros materiales van a ser colocados. Y esto, por lo tanto, requiere una máxima tecnología y también requiere una máxima intervención. ¿Cuánto está el paciente dispuesto a pagar por perder dientes y recibir estos procedimientos de máxima inversión? En la máxima inversión también viene relacionado con conocimientos multidisciplinarios. Yo lo diría de una manera muy coloquial. La práctica multidisciplinaria, donde todo el mundo cree que sabe y todos meten la mano, hacer un cambio verdaderamente estratégico entre el conocimiento multidisciplinario. El paciente espera la mejor atención y si yo se la puedo ofrecer o se la podemos ofrecer en un equipo interdisciplinario, los resultados van a ser más prometedores. Vamos a hacer una pequeña revisión precisamente de lo que es el ejemplo de la aplicación del término. La terapia multidisciplinaria en la filosofía de la ejecución clínica, un artículo muy conocido de Ernesto Lee, o esta práctica restaurativa relacionada precisamente en entender que la comunicación juega un papel muy importante en las capacidades que nosotros tengamos en restaurar función, restaurar estética. Nosotros tenemos que entender que en este nuevo concepto o en esta filosofía de tratamiento interdisciplinario hay beneficios por demás importantes. Beneficios clínicos son tratamientos óptimos, es elevar la eficacia clínica, es simplificar los tratamientos complejos y sobre todo minimizar la cantidad de procedimientos que muchas veces pueden ser innecesarios. En estas relaciones interdisciplinarias también tenemos que involucrar a los técnicos dentales. ¿Por qué? Porque de una manera lamentable nosotros vemos que entre lo que nos enseñaron en la escuela a lo que nosotros hacemos
en la clínica, en ocasiones encuentra un poco de desfase. No basta simplemente con que nosotros tomemos una impresión. Bien decimos y sabemos que la primera impresión es lo que cuenta, pero si la primera impresión no estuvo bien, pues hay mucho tiempo para repetirlo. La relación no se debe de quedar únicamente en esta relación interdisciplinaria, en tomar una impresión y mandarla al laboratorio. El odontólogo y el protésico requieren forzosamente una amplia comunicación. Y esta amplia comunicación está basada precisamente en la capacidad profesional que nosotros tengamos para desarrollar una prescripción. La prescripción, por lo tanto, es la capacidad de comunicación que nosotros tengamos. Por ejemplo, en un artículo, todos estos son unos artículos que me parecieron importantes para ustedes en esta mañana, donde nos dicen que el nivel de comunicación entre el odontólogo y el técnico del laboratorio es insuficiente. Muchos técnicos siguen confiándose en el contacto telefónico para aclarar instrucciones o para poder diseminar alguna duda, pero a menudo se ven obligados a tomar decisiones sin la información necesaria. Con ello, entonces, nosotros sabemos que los detalles más finos en la construcción de la prótesis es el área más débil en la escritura misma de esta prescripción o receta. Se ha considerado en este estudio que hicieron en relación entre la comunicación entre el técnico y el laboratorio que la precisión del tiempo juega en ocasiones un mayor impedimento para una relación en el trabajo más armonioso. Es por eso que se tiene que también tener una planeación y explicarle al paciente que puede haber mucho tiempo para adelante, pero las restauraciones, los trabajos de rehabilitación, la verdadera práctica interdisciplinaria requiere tomar una estrategia también de planeación de tiempo. Es recomendable, por lo tanto, mejorar nuestra prescripción. Ahora, en otro artículo también muy reciente, de ahora del 2011, nos dice que la colaboración entre el dentista y el técnico está también en la era digital. La piedra angular es la relación fuerte, exitosa en los técnicos que van a ver que las expectativas, los resultados potenciales, incluso las limitaciones, se pueden tomar de manera mucho más predecible utilizando los recursos que tenemos hoy dentro de la era digital. El ejemplo muy común es precisamente la fotografía digital, que bien calibrada puede ser un elemento esencial para este proceso, que es intrínsecamente artístico entre lo que es el laboratorio y las pruebas de los metales o los encerados diagnósticos. Esto asegura también un sistema entre los pesos y contrapesos para aumentar esta comunicación, porque ya estamos hablando y viendo de cosas que en ocasiones el técnico no puede estar viendo al paciente, pero con las imágenes nos permitirán alcanzar mejores niveles de comunicación y, por lo tanto, así de colaboración. En esta relación, si el prostodoncista y el técnico están dispuestos a compartir esta responsabilidad en los planes de tratamiento, entenderemos que la comprensión mutua nos aportará una nueva perspectiva en los viejos problemas que proporcionaban esta baja estimulación intelectual entre ambos. Así entonces, en esta publicación también reciente de Salama, hay que entender que no todos los casos requieren ser resueltos necesariamente con procedimientos de máxima intervención. Los recursos que se tienen hoy con los materiales que manejan en el laboratorio, pues pueden ayudar en ocasiones a algunos pacientes a resolver problemas también de este tipo. Entonces, esta relación entre la expectativa que nosotros tengamos como rehabilitadores, como odontólogos, hay que compartirla con el paciente, pero también no dejar de platicar con el técnico, con el protesista, que existe también factores de correlación, factores de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que entender si un paciente requiere una gran rehabilitación. Repito, estos son estigmas de daño. Son pacientes que han padecido una susceptibilidad que les ha llevado a perder dientes. Y si no modificamos los factores de riesgo, las condiciones medioambientales en las cuales el paciente va a tener que soportar una prótesis, es por eso entonces que lo mismo que le recomendamos nosotros al paciente que va a utilizar en casa, lo tiene que probar el laboratorio para que vea qué tanta aplicación, qué tanta facilidad tiene para poder desarrollar áreas para que puedan ser mantenidas una vez que la prótesis funcione. Las prótesis no funcionan en los modelos, las prótesis no funcionan en los articuladores, funcionan verdaderamente cuando están en la boca de los pacientes. Y estos pacientes entonces, si fueron susceptibles y no modificamos los factores de riesgo, el paciente entonces tendrá dificultades para hacer un mantenimiento higiénico y esto entonces tirará a la basura todo el esfuerzo y toda la inversión de pacientes, inversión de tiempo y de dinero. Ahora,
Para terminar entonces, entre la estética y la cosmética, hay que entender también que de qué sirve tener dientes blancos si tenemos encías feas. La estética es un factor muy importante en la armonía, y la armonía está entonces basada en las características biológicas que nosotros tenemos que correlacionar con los pacientes. Hay estética y hay cosmética en el juego. La estética y la cosmética no es nada más en hacer prótesis que al paciente le parezcan bellas. La estética y la cosmética está relacionada con la función, está relacionada con la misma biología que nos haga entender que la armonía y la apariencia agradable a la vista es lo que nosotros podemos tener como belleza, y que la cosmética pues es lo que hace precisamente las capacidades de cuidado y embellecimiento del cuerpo, o en este caso de los órganos dentales. Un paciente que llegue porque nos dice que está fea una resina, ¿de qué sirve que nuestros colegas se esforcen en desarrollar sus mejores destrezas para colocar un material altamente restaurativo si hay en ocasiones fallas que están directamente relacionadas, no solamente con el defecto de un material en un área blanca, sino defectos también en las áreas rosas? Estos defectos que están presentes en el inicio y al final de los tratamientos están directamente apegados a los fracasos a largo plazo en cualquiera de los procedimientos que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros visualizamos que hay defectos en esa estética rosa, hay que entender que cuando la encía no es rosa y es roja, es un proceso de inflamación, es un proceso donde están involucrados una gran cantidad de elementos celulares de origen inflamatorio, de interacción inmunológica, que van a tratar de contrarrestar pues el factor microbiano que está presente ahí. Entonces, lo importante es ver que la odontología se basa hoy en día, como muchos colegas pues en diferentes países que nos escuchan hoy en Latinoamérica, pues puede estar relacionado con el diseño, la sonrisa personalizada, que nosotros tenemos que compartir de manera interdisciplinaria. Así, entonces, en esta relación entre el diseño personal de la sonrisa, para optimizar la estética rosa, hay que entender que hay muchos estudios que nos han demostrado que la pequeña discrepancia marginal, cuando sea mayor de 50 micrómetros, puede provocar efectos adversos. Y estos efectos adversos se desarrollan precisamente por lugares tan pequeños como pueden ser las áreas entre diente y encía. Para optimizar la estética rosa, la biología se maneja también con geometría. La biología en la cirugía plástica periodontal se maneja también con geometría, porque hoy en día preferimos ante una raíz expuesta colocar el mismo material en el cual tuvo encía que diferentes tipos de materiales restaurativos como algunos de los que vimos. E incluso hoy en día hasta resinas rosas se llegan a colocar. Es mucho mejor tener previsibilidad para entender que si un diente tiene una lesión, esa lesión está relacionada con las capacidades de migración de las bacterias en los espacios subgingivales, que en ocasiones nos llevan precisamente a producir zonas que G.B. Black creía ser zonas de inmunidad, zonas libres de placa, que no es otra cosa más que el lugar donde descansa la adherencia epitelial. La línea de terminación es muy importante poderla desarrollar en base a conceptos clásicos en lo que es la dimensión biológica. Esta dimensión biológica, que se llamó así unión dentogingival, viene precisamente en este punto 69.97 y 1.07, que religiosamente lo hemos seguido desde la publicación en 1961 de Anthony Gargiulo con su maestro Valin Orban. Ellos precisamente entendían que la unión dentogingival tiene una relación muy importante y que hoy en día, al usar palabras como ancho biológico, espacio biológico o grosor, son palabras que se aplican más a los conceptos que tenemos hoy sobre los biotipos, pero la verdadera dimensión biológica es esa longitud o área que ocupa el epitelio de unión y la inserción supracrestal, que en ocasiones nosotros de manera inadvertida la podemos invadir. Y los resultados también a largo plazo de la estabilidad en la estética en los implantes es cuando se puede, en la manera posible, hacer, reparar, regenerar o mantener o preservar las crestas óseas para los implantes. Los márgenes restaurativos, por lo tanto, como lo dijo en 1957 Gilbert Smith, es que la construcción de las coronas que poseen ajuste marginal exacto requiere primero conocimiento, en segundo lugar capacidad y en tercer lugar una ejecución muy concienzuda, muy minuciosa. Y no olvidar
que también todos los viejos postulados de la ley de antes, hoy en día han sido cambiados con los estudios longitudinales del INDE, encabezados precisamente por estos grupos del INDE de Gotemburgo, donde toman en cuenta que lo importante es el mantenimiento, lo importante es la estabilidad oclusal en cualquier tipo de prótesis, y que dientes debilitados periodontalmente no tienen que ser condenados siempre a la extracción si se tiene en cuenta, uno, la prevención primaria, que está basado en los ojos del odontólogo por debajo de la encía, utilizando una sonda, y en los casos de los pacientes, usar también la prevención terciaria, quienes han recibido implantes. En el caso, por ejemplo, de los pónticos ovoides, es también una recomendación que tenemos que hacer para el laboratorio. Muchas veces mandamos al laboratorio la intención que nos pongan pónticos ovoides y nos ponen sillas de montar, porque en la escuela nos enseñaron a las sillas de montar. Y a mí me lo dijo una porfiromona. A las bacterias no les gustan que las monten y a la encía les gusta tenerla montada. Es por eso entender que el diseño del póntico ovoide tiene una mayor cantidad de contacto con las mucosas y aplica una ligera presión a la mucosa subyacente con la intención de mejorar la estética y favorecer la higiene y la salud. Y por último, entonces, hablar de mantenimiento de los implantes es también tener recursos tan similares como los que tenemos cuando hacemos mantenimiento de los dientes. Lo importante entonces entre la estética y la cosmética es entender que la estética está relacionada no únicamente con dientes blancos. No hay armonía, no hay belleza si únicamente vemos lo blanco. No hay armonía si únicamente vemos lo rosa. Yo por eso entonces quiero reiterar que la estética rosa va de la mano con la cosmética blanca, que la estética rosa va mucho mejor efecto con la cosmética blanca si consideramos los principios precisamente de estas dimensiones biológicas, de estos principios de integración entre la interrelación entre lo que es las diferentes especialidades, como por ejemplo los famosos triángulos negros pueden ser cambiados por triángulos rosas si la dimensión biológica sigue también los principios de la erupción. La erupción, si el diente erupciona con su cresta y el diente perdió cresta, esta práctica interdisciplinaria común hoy en día, a través de la práctica ortodóntica que nos ayude a movilizar crestas óseas, nos dará mejores resultados y mejores expectativas para mejorar la estética y la función. Pues bien, yo pienso que con esta preservación de la extracción que hoy en día también nosotros tratamos de hacer de manera muy rutinaria, que si el paciente por alguna razón tiene que perder sus dientes, pues lo que menos queremos es que se pierda el hueso por si a futuro, en algún momento, el paciente puede también tener la oportunidad de ser rehabilitado con implantes, pues será entonces esta oportunidad. Prevención, por lo tanto, se escribe con 3 P. Prevención, primeramente, nos hablará de las capacidades que nosotros tengamos de prever. Prevención es prever, prever es predecir el curso que puede seguir una enfermedad, con tratamiento y sin tratamiento. Preservar es prevenir, prevenir es predecir. La odontología preventiva se convierte también en la odontología predictiva, en el poderle decir al paciente cómo conservar sus dientes y encías toda la vida, y nosotros entender que es vital y decisivo educar y prevenir. El paciente verdaderamente prevenible es el paciente que está educado, es el paciente que está motivado. La práctica de la motivación, la entrevista motivacional, es un recurso que tenemos que tener nosotros en nuestra mente, en nuestras capacidades y en nuestros próximos conocimientos para saber que antes que tengamos que meter la mano en los dientes hay que trabajar también en la mente del paciente. Así es que pues, Héctor, muchas gracias a ustedes por su atención. Si existieran entonces preguntas, dudas o comentarios, tenemos ahora entonces el espacio para poderlos desarrollar. Labceram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En Labceram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía.